Bastien Moreau había estado obsesionado con el Mont Blanc desde su infancia, coleccionando cada libro, mapa e informe de expedición sobre la cima más letal de Europa. Entrenó durante 2 años, subiendo escaleras de estadio con una mochila de casi 30 kilos, practicando técnicas de cuerda hasta que le sangraban las manos, estudiando patrones meteorológicos como un meteorólogo. Sus amigos lo llamaban loco por intentar una ascensión invernal en solitario. Sus padres le rogaron que esperara a la primavera, que fuera con un compañero, que eligiera una montaña más fácil. Bastien les dijo que el Mont Blanc, en diciembre, era la prueba definitiva, que cualquiera podía escalarlo en verano con buen tiempo y multitudes de turistas. Quería demostrar algo que nadie le había pedido que demostrara. El 15 de diciembre de 1999, Bastien firmó el libro de registro en el refugio de Escosmix a 394 metros de altitud, escribiendo con letra pulcra que planeaba alcanzar la cima el 18 de diciembre y regresar el 20 de diciembre. El guarda del refugio, Marcel Dubois, lo recordaba porque Bastien llevaba una mochila inusualmente pesada y hacía preguntas detalladas sobre la ubicación de las grietas en la cresta de las voces. Dubois le advirtió que se avecinaba una tormenta, que las temperaturas bajarían a menos 40 grados Celsius, que incluso los guías experimentados estaban cancelando ascensos. Bastien le dio las gracias amablemente y partió antes del amanecer, a la mañana siguiente desapareciendo en la oscuridad sobre Chamonix. La tormenta llegó exactamente como se predijo, trayendo vientos que alcanzaron los 193 kilómetros por hora y una nevada tan intensa que borraba las huellas en cuestión de minutos. Durante 6 días, la visibilidad se redujo a 0. Los rescates en helicóptero se hicieron imposibles. Las comunicaciones por radio fallaron. Cuando el tiempo finalmente despejó el 22 de diciembre, los equipos de búsqueda encontraron la tienda de Bastien en el Gran Plateau, a 4.200 metros, perfectamente montada y asegurada con precisión militar. Dentro, descubrieron su saco de dormir, aún templado, una barrita energética a medio comer en su hornillo de camping y su diario abierto en una entrada fechada el 17 de diciembre que decía simplemente: «El hielo canta. Entiendo por qué la gente nunca regresa». Los equipos de búsqueda peinaron todas las rutas accesibles durante 3 semanas, utilizando sondas de avalanchas, perros entrenados y equipos de imágenes térmicas. No encontraron nada. Los padres de Bastien contrataron guías privados que continuaron buscando durante la primavera, ofreciendo una recompensa que finalmente alcanzó los 100.000 francos. La prensa local publicaba actualizaciones diarias durante meses. Surgieron teorías conspirativas que sugerían que Bastien había fingido su propia desaparición, que se escondía en Argentina o Tailandia, comenzando una nueva vida lejos de Minerum-Wetschikwen, la presión de su programa de ingeniería y de su familia controladora. Su padre, un exitoso arquitecto de Lyon, contrató a investigadores privados que rastrearon avistamientos falsos en 3 continentes. La verdad era más sencilla y más terrible. Bastien había intentado descender por la vertiente italiana del Mont Blanc durante la tormenta, probablemente porque los fuertes vientos hacían imposible la ruta francesa. Este camino cruza el glaciar de Brouillard, un laberinto de grietas que pueden abrirse y cerrarse sin previo aviso. El glaciar se mueve constantemente, deslizándose hacia adelante aproximadamente 1,8 metros al año, aplastando todo a su paso hasta convertirlo en fragmentos no más grandes que dados. Los cuerpos que caen en grietas profundas son pulverizados por el hielo y luego transportados cuesta abajo durante décadas antes de emerger como piezas irreconocibles cerca del final del glaciar. Las estadísticas de rescate en montaña muestran que el Mont Blanc mata a una media de 24 personas cada año, lo que lo hace más peligroso que el K2 o el Everest en términos de muertes por intento. La accesibilidad engañosa de la montaña atrae a escaladores inexpertos que subestiman sus peligros objetivos. El mal de altura ataca a 4.800 metros. Las avalanchas ocurren sin previo aviso. Las grietas pueden tener 60 metros de profundidad y ser imposibles de escapar. El tiempo cambia en minutos, atrapando a los escaladores entre tormentas que pueden durar semanas. Los guías profesionales que trabajan en el Mont Blanc durante décadas siguen respetando la capacidad de la montaña de matar a cualquiera, en cualquier lugar, por cualquier razón. La desaparición de Bastien se convirtió en un caso de estudio en las escuelas de montañismo, un ejemplo de cómo una preparación perfecta no puede garantizar la supervivencia. Su programa de entrenamiento, la lista de equipos y la planificación de la ruta eran impecables. Su condición física era excepcional, sus habilidades técnicas eran avanzadas. Sin embargo, nada de eso importó cuando la montaña decidió demostrar su poder.
La misma tormenta que mató a Bastien también cobró la vida de 2 experimentados escaladores alemanes y un guía suizo que había coronado el Mont Blanc más de 50 veces. La experiencia no significa nada cuando la montaña se enfada. Sus padres celebraron un servicio conmemorativo en enero de 2000, enterrando un ataúd vacío en el cementerio con vistas a Lyon. Su madre, Catherine Moreau, se negó a creer que estuviera muerto durante 7 años, manteniendo su habitación exactamente como la había dejado, pagando su factura de teléfono por si llamaba, dejándole mensajes en su buzón de voz cada Navidad. Su padre afrontó el duelo de manera diferente, vendiendo su casa y mudándose a Marruecos, donde pasó 5 años construyendo casas para organizaciones benéficas, intentando crear algo positivo de la muerte de su hijo. El programa de ingeniería de la École Centrale de Lyon estableció la beca conmemorativa Bastien Moreau para estudiantes que cursaran estudios avanzados en ingeniería estructural. Sus profesores lo recordaban como brillante, pero obsesionado con probarse a sí mismo a través de desafíos cada vez más peligrosos. Su director de tesis, el doctor Philippe Rousseau, recordó que Bastien parecía impulsado por la necesidad de lograr algo extraordinario antes de cumplir los 25 años, como si supiera que se le acababa el tiempo. La mochila apareció el 12 de agosto de 2024, durante un verano inusualmente cálido que aceleró el deshielo glaciar en todos los Alpes. Un equipo de escaladores suizos avistó la tela que sobresalía del hielo cerca del final del glaciar de Bruyard, aproximadamente 2.500 metros por debajo de donde Bastien había montado su tienda. El glaciar había transportado sus pertenencias cuesta abajo durante 25 años, conservándolas en una cápsula del tiempo congelada que contaba la historia de sus últimos días. Dentro de la mochila, los investigadores encontraron elementos que revelaron las últimas horas de Bastien con un detalle aterrador. Su silbato de emergencia mostraba marcas de dientes, lo que sugería que había intentado pedir ayuda manteniéndolo en la boca. Su frontal estaba rajado, probablemente por una caída. Sus botellas de agua estaban vacías, indicando que había sobrevivido lo suficiente como para consumir sus provisiones de emergencia. Lo más inquietante fueron las páginas arrancadas de su diario, cubiertas de una letra cada vez más errática y difícil de leer. La última entrada del diario, escrita el 18 de diciembre, describía su situación con la precisión clínica de un ingeniero documentando un fallo de sistema, velocidad del viento aproximadamente 160 km/h, visibilidad 0. Temperatura menos 35 Celsius. No puedo localizar la tienda. Las manos no funcionan correctamente. Hielo formándose en los pulmones. Siguiendo rumbo de brújula 180 grados hacia el refugio italiano. Pero el terreno no coincide con el mapa. Creo que estoy perdido en un campo de grietas. Si me encuentran, digan a mis padres que no tuve miedo. Díganles que las montañas son hermosas incluso cuando te matan. El análisis de ADN confirmó que la sangre de la mochila coincidía con muestras de los registros médicos de la infancia de Bastien. El patrón de sangre sugería un traumatismo severo, posiblemente por una caída en una grieta o un entierro por avalancha. Los expertos forenses estimaron que sobrevivió al menos 48 horas después de su última entrada en el diario, basándose en la cantidad de equipo que consumió y descartó. Esos 2 días en el hielo, solo y agonizando, representaron un nivel de sufrimiento que sus padres prefirieron no imaginar. El descubrimiento reabrió heridas que nunca habían cicatrizado del todo. Catherine Moreau, ahora de 72 años, viajó desde Lyon para identificar la mochila. Reconoció los pequeños arreglos que ella había hecho a las cremalleras antes de su partida, los parches impermeables que ella le había insistido en poner, las barritas energéticas que ella había empacado a pesar de sus protestas de que podía comprar provisiones en Chamonix. Sosteniendo las pertenencias de su hijo después de 25 años de incertidumbre, finalmente aceptó que estaba muerto. Los equipos de rescate en montaña realizaron búsquedas adicionales cerca de donde apareció la mochila, utilizando radar de penetración terrestre y tecnología de imágenes térmicas que no existían en 1999. Encontraron fragmentos de ropa, piezas de equipo de escalada y fragmentos de hueso que eran demasiado pequeños y degradados para una identificación positiva. El glaciar había hecho su trabajo eficientemente, moliendo los restos de Bastien hasta convertirlos en partículas que se fusionaron con roca y hielo, haciéndolo literalmente parte de la montaña que murió intentando conquistar. El glaciar de Bruyard sigue moviéndose cuesta abajo a su ritmo constante, llevando secretos de décadas de desastres de escalada hacia el fondo del valle. Cada verano, a medida que el cambio climático acelera el deshielo, el hielo libera más pruebas de tragedias pasadas. En los últimos 5 años,
Los glaciares de todos los Alpes han devuelto cuerpos y equipos de accidentes de escalada que datan de la década de 1970, y cada descubrimiento obliga a las familias a revivir pérdidas que creían que el tiempo había sepultado permanentemente. La historia de Bastien Moreau se unió al creciente catálogo de descubrimientos relacionados con el clima que transforman las montañas en escenas del crimen. Su mochila se encuentra en una sala de pruebas de la policía en Chamonix, cerrando oficialmente un caso de persona desaparecida que había permanecido abierto durante 25 años. Sus padres donaron el resto de su equipo de escalada a un museo de montañismo, donde sirve como recordatorio de que las montañas nunca olvidan, solo retrasan sus revelaciones. La beca de ingeniería a nombre de Bastien ha apoyado ya a 37 estudiantes, varios de los cuales se convirtieron en montañistas. La ironía le habría complacido. Su muerte en el Mont Blanc inspiró a una generación de ingenieros que abordan problemas peligrosos con el pensamiento sistemático que él aplicaba a la escalada. Calculan riesgos, diseñan márgenes de seguridad y construyen estructuras que pueden soportar fuerzas más allá del control humano. Aprendieron de su error, que fue creer que una preparación perfecta podía eliminar el azar. El Mont Blanc mató a 4 escaladores más en el verano de 2024, incluido un guía experimentado que cayó en el mismo campo de grietas donde Bastien desapareció. La montaña continúa su trabajo con metódica paciencia, aceptando tributos de ambición humana y devolviendo pruebas décadas después como recordatorios de que algunos sueños lo cuestan todo. Bastien Moreau quería ponerse a prueba contra el pico más alto de Europa. 25 años después, la montaña finalmente respondió, enviando de vuelta su mochila manchada de sangre como prueba de que siempre había estado escuchando. El descubrimiento de la mochila desencadenó un frenesí mediático que transformó la olvidada tragedia de Bastien en una obsesión internacional. Las cadenas de televisión francesas emitieron documentales de 1 hora reconstruyendo su última ascensión utilizando imágenes de drones y simulaciones por ordenador. Los periódicos británicos publicaron mapas detallados que mostraban exactamente dónde apareció la mochila y especulaban sobre la ubicación de su cuerpo. Las revistas estadounidenses de escalada dedicaron portadas a analizar sus selecciones de equipo y selección de ruta. Internet explotó con teorías, investigaciones y vídeos conspirativos que acumularon millones de visitas en semanas. Escaladores profesionales que nunca habían oído hablar de Bastien Moreau se convirtieron de repente en expertos en su caso. Analizaron fotografías de su equipo, criticaron su decisión de escalar solo y debatieron si podría haber sobrevivido si hubiera elegido un equipo diferente. Los foros en línea se llenaron de montañistas de salón que diseccionaron cada detalle de su preparación y ejecución. El consenso era siempre el mismo. Bastien había cometido errores fundamentales que garantizaron su muerte. Nadie quería reconocer la incómoda verdad de que incluso los escaladores perfectos mueren en el Mont Blanc por razones fuera de su control. Los escaladores suizos que encontraron la mochila, los hermanos Klaus y Werner Zimmermann, se convirtieron en celebridades a su pesar de la noche a la mañana. Habían estado escalando juntos durante 37 años y habían descubierto restos humanos en glaciares 6 veces anteriormente. Ninguno de esos descubrimientos generó una atención significativa porque los cuerpos eran recientes y las circunstancias eran claras. El caso de Bastien fue diferente porque la brecha de 25 años creó un misterio donde no debería haber existido. Los hermanos rechazaron las solicitudes de entrevistas y lamentaron haber informado de su descubrimiento a las autoridades. Catherine Moreau observó la cobertura mediática con una mezcla de gratitud y horror. Agradecía que la gente recordara a su hijo, pero la especulación constante sobre su sufrimiento reavivó su dolor. Los reporteros la llamaban a diario, pidiéndole fotografías familiares, historias de su infancia y reacciones emocionales a diversas teorías sobre su muerte. Dejó de contestar el teléfono después de que un periodista sensacionalista le ofreciera dinero por acceso exclusivo a la habitación de Bastien, que ella, finalmente, había convertido en una oficina en casa en 2019. La policía de Chamonix recibió cientos de pistas de personas que afirmaban tener información sobre la desaparición de Bastien. Un gerente de hotel jubilado insistió en que había visto a Bastien tomando café en el centro de Chamonix 3 meses después de su supuesta muerte. Un turista alemán presentó fotografías borrosas que supuestamente lo mostraban haciendo senderismo en los Alpes bávaros en 2003. Una psíquica de California ofreció descripciones detalladas de sus últimas horas que coincidían con elementos de su diario con una precisión sospechosa. Cada pista requirió investigación, consumiendo recursos que podrían haberse utilizado para casos actuales de personas desaparecidas. El Dr. Philippe Rousseau, antiguo director de tesis de Bastien, publicó un ensayo conmemorativo en la revista de Ingeniería Estructural que analizaba el enfoque de su estudiante hacia la gestión de riesgos.
Rousseau reveló que Bastien había presentado su propuesta de tesis solo 2 semanas antes de partir hacia el Mont Blanc, eligiendo investigar distribución de carga dinámica en edificios de estructura de acero durante eventos sísmicos específicamente, porque implicaba calcular probabilidades de fallo bajo condiciones extremas. Su trabajo académico reflejaba su filosofía de escalada. Ambos implicaban un análisis preciso de escenarios catastróficos. El ensayo incluía extractos de conversaciones que Rousseau había tenido con Bastien sobre ética de la ingeniería y niveles de riesgo aceptables. Bastien argumentaba que los ingenieros que diseñaban edificios resistentes a terremotos aceptaban que algunas estructuras fallarían, matando a sus ocupantes, porque la seguridad absoluta era económicamente imposible. Aplicó la misma lógica al montañismo, afirmando que los escaladores racionales aceptaban la muerte como una probabilidad calculada, no como un resultado evitable. Rousseau se dio cuenta, 25 años demasiado tarde, de que su brillante estudiante había estado intelectualizando su propia mortalidad. El compañero de escalada de Bastien de la universidad, un estudiante de geología llamado Antoine Petit, se presentó después de ver la cobertura mediática del descubrimiento de la mochila. Antoine reveló que tenía previsto unirse a Bastien en el Mont Blanc, pero canceló en el último minuto porque su novia lo amenazó con dejarlo si seguía practicando aficiones peligrosas. La decisión salvó la vida de Antoine, pero lo persiguió durante décadas. Se convirtió en un exitoso geólogo petrolero. Se casó con su novia de la universidad y crió a 3 hijos, pero nunca volvió a escalar otra montaña. Antoine describió la creciente obsesión de Bastien por la escalada en mínimo solitario durante su último semestre. Bastien argumentaba que los compañeros creaban una falsa seguridad, que depender del juicio de otra persona comprometía el crecimiento personal, que los verdaderos montañistas se enfrentaban a las cumbres solos o no lo hacían, practicaban técnicas de autorrescate obsesivamente, llevaba equipo de seguridad redundante y memorizaba descripciones detalladas de rutas hasta que podía orientarse con los ojos vendados. Su preparación era tan exhaustiva que Antoine asumió que regresaría sano y salvo del Mont Blanc, con historias de triunfo en lugar de tragedia. La mochila contenía elementos adicionales que los investigadores pasaron por alto inicialmente durante su examen preliminar. Enterrado en un bolsillo lateral, envuelto en plástico impermeable, encontraron una película fotográfica sin revelar que había sobrevivido 25 años de conservación glaciar. Un laboratorio de fotografía en Ginebra procesó la película utilizando técnicas especializadas diseñadas para archivos históricos, recuperando imágenes parciales que ofrecieron vistazos inquietantes de la última ascensión de Bastien. Las fotografías mostraban una creciente desesperación a medida que las condiciones se deterioraban. Las primeras imágenes capturaron impresionantes vistas al amanecer desde el Gran Plateau, con la sombra de Bastien extendiéndose sobre nieve prístina. Imágenes posteriores revelaron la tormenta que se acercaba, con nubes oscuras engullendo la cima y nieve arrastrada por el viento que ocultaba los puntos de referencia. Las últimas exposiciones eran casi negras, mostrando solo fragmentos de formaciones de hielo iluminadas por su frontal. La última imagen reconocible mostraba sus propios pies de pie al borde de una grieta, con su piolet visible en primer plano. Expertos en fotografía analizaron las imágenes en busca de pistas sobre la ubicación y el estado de Bastien. El ángulo de las sombras en las primeras fotografías confirmó que había alcanzado al menos 4.420 metros antes de que llegara la tormenta. Las formaciones de hielo visibles en imágenes posteriores sugerían que, de hecho, había descendido hacia la vertiente italiana, probablemente siguiendo un rumbo GPS cuando la visibilidad desapareció. Las imágenes finales indicaban que había reconocido el peligro de las grietas e intentado fotografiar su entorno, como referencia para la navegación. La película también contenía imágenes tomadas antes de su partida de Lyon, mostrando a Bastien empacando equipo en su apartamento con metódica precisión. Estas fotografías revelaron detalles de personalidad que sus amigos habían olvidado. Su costumbre de etiquetar cada pieza del equipo, su colección de libros de montañismo antiguos ordenados por fecha de publicación, las paredes de su habitación cubiertas con mapas topográficos de las cumbres que planeaba escalar. Las imágenes crearon un retrato íntimo de un joven que se preparaba para la muerte sin comprender sus preparativos. La señora Héloïse Martineau, la casera de Bastien, conservó su apartamento durante 6 meses después de su desaparición, esperando que regresara para liquidar su contrato de alquiler. Cuando la policía finalmente desalojó las instalaciones en junio de 2000, catalogaron posesiones que revelaron la profundidad de su obsesión por el montañismo. Su biblioteca contenía 247 libros relacionados con la escalada en 4 idiomas. Sus archivos informáticos incluían registros meteorológicos detallados del Mont Blanc que databan de 15 años atrás.
Su armario contenía equipo de escalada valorado en más que la mayoría de los coches de la gente. La señora Martineau guardó una caja con objetos personales de Bastien que la policía no había reclamado, incluyendo cartas de sus padres, expedientes académicos universitarios y diarios de escalada que databan de sus primeras ascensiones técnicas a los 16 años. La lectura de estos diarios 25 años después reveló un patrón de ascensiones en solitario cada vez más peligrosas a lo largo de su carrera universitaria. Había escalado solo en los Pirineos, los Dolomitas y las tierras altas de Escocia, documentando cada expedición con la minuciosidad de un investigador científico. Su filosofía de escalada evolucionó a través de estos diarios, pasando de la entusiasmo a la obsesión, a algo que rozaba la adoración. Las primeras entradas describían las montañas como desafíos a superar, problemas que requerían soluciones técnicas. Las entradas posteriores retrataban las cumbres como maestras, que ofrecían lecciones sobre el miedo, el sufrimiento y la mortalidad. Sus últimas entradas, escritas durante el mes anterior a su partida hacia el Mont Blanc, revelaron a un joven que veía la muerte como una posible graduación más que como un fracaso. Los beneficiarios de la beca conmemorativa Bastien-Moreau se reunieron en Lyon para una ceremonia de conmemoración que marcaba el 25º aniversario de su desaparición. 37 ingenieros, cuya educación había sido financiada por su memoria, compartieron historias sobre cómo su tragedia influyó en sus carreras. Varios se habían convertido en expertos en evaluación de riesgos, diseñando sistemas de seguridad para centrales nucleares, plataformas petrolíferas en alta mar y redes de monitoreo sísmico. Abordaron problemas peligrosos con un pensamiento sistemático que honraba su memoria mientras evitaba sus errores. La doctora Sarah Leclerc, la primera beneficiaria de la beca y ahora profesora en el MIT, pronunció el discurso principal analizando cómo la muerte de Bastien había dado forma a los protocolos modernos de seguridad en el montañismo. Explicó que su caso se convirtió en un ejemplo de enseñanza en cursos de gestión de riesgos en todo el mundo, demostrando cómo el análisis estadístico no podía predecir resultados individuales. Los estudiantes aprendieron a calcular distribuciones de probabilidad para fallos de equipo, eventos meteorológicos y errores humanos, pero también aprendieron que las matemáticas no podían eliminar el azar que mataba incluso a los escaladores mejor preparados. La ceremonia concluyó con la instalación de una placa conmemorativa en la École Centrale de Lyon, que reconocía no solo los logros académicos de Bastien, sino también a los estudiantes que su muerte había inspirado. La inscripción decía simplemente Bastien-Moreau, 1976-1999, estudiante de ingeniería, maestro del riesgo, recordado por quienes construyen con seguridad. Sus padres asistieron a la ceremonia, encontrando finalmente un cierre que el descubrimiento de la mochila había interrumpido temporalmente. Los climatólogos que estudian el retroceso glaciar en todos los Alpes predicen que el aumento de las temperaturas seguirá revelando artefactos de pasados desastres de escalada durante las próximas décadas. Solo el glaciar de Brouillard contiene un estimado de 40 cuerpos de accidentes de escalada que abarcan 80 años. Cada verano trae nuevos descubrimientos, piezas de equipo, fragmentos de ropa y, ocasionalmente, restos completos que permiten a las familias finalmente enterrar a sus muertos. La mochila de Bastien-Moreau se unió a una colección de artefactos, similares alojados en el Museo Alpino de Chamonix, donde sirve como un recordatorio tangible de la memoria paciente de la montaña. Los visitantes estudian la tela rasgada, las cremalleras oxidadas y las manchas de sangre descoloridas mientras leen relatos de su desaparición y descubrimiento. Los niños aprenden que las montañas lo conservan todo, devolviendo pruebas cuando lo deciden, transformando cada glaciar en un archivo de la ambición humana y sus consecuencias.